Si no, lo que pueden hacer directamente es irse a Bootstrap, y templates, se vienen acá, por ejemplo, se buscan algún template que obviamente sea gratuito, y acá tienen X cantidad de cosas que les pueden llegar a servir. Entonces, si dicen, bueno, dentro de los estilos que yo tengo acá, a nosotros nos gusta, no sé, este. Se vienen acá, incluso pueden ver un poquito cómo es la vista, qué estilos tienen, qué cosas pueden agregar, etcétera, etcétera. Se vienen acá, se lo descargan, y cuando se lo descargan, van a abrir esto, y acá van a tener una vista y los archivos JS, CSS y los assets. Estas tres carpetitas que tenemos acá, se las tendrían que copiar y las tendrían que pegar en la sección de static. Y a medida que ustedes vayan haciendo las vistas del sistema, simplemente les hacen un link donde dicen link href barra y la carpeta que corresponda. ¿Sí? Así que con el tema de los estilos, no es necesario que los hagan a mano. Nos ha pasado tener cursadas que lo quieren hacer a mano. Y nada, repito, nosotros no vamos a evaluar si la vista es más linda o menos linda. ¿Sí? Tiene que cumplir con los casos de uso y tiene que ser funcional. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a estar evaluando. Entonces, pueden usar la que quieran, Brandon. Yo tiré esa porque es la que siempre se me cruza por la cabeza, pero pueden usar lo que quieran. ¿Sí? 4 en el grupo. Sí, SAS es muchísimo mejor, pero repito, cuando tomen decisiones individuales, piensen en el grupo. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Por la duda, ya aclaro que no hay nadie que va a poder hacer el grupo solo o de dos. 3 o 4. ¿Sí? Se evalúa, claro. Si vos tenés una cajita que está un poquito más corrida a la izquierda y la otra no. Digo, con Alejandra no somos diseñadores gráficos, así que nosotros vamos a evaluar la parte funcional, que la vista no se rompa, ¿sí? Que si vos tenés un form y lo empezás a llenar para mostrarnos cómo funciona, que no se rompa, que redirecciona donde tienen que redireccionar y que lo que tienen que pasar por detrás funcione, o sea, que los casos de uso se resuelvan y que el usuario pueda navegar en la plataforma. Tampoco me pongan vistas nefastas con, yo qué sé, fondo negro y letras grises que no se lea nada. Hagan algo más o menos bien, digamos, ¿no? Como framework para la parte visual se puede usar Bootstrap o podemos usar el que quieran. ¿Sí? Para hacer la parte de los estilos, el que ustedes quieran. Defínanlo en el grupo y usan el conjunto, el paquete de CSS, assets y que los assets son las vistas y JS que quieran. ¿Sí? Eso no hay problema. Podrían hacer una mezcla también, como quieran, ¿sí? Yo necesito que el proyecto funcione. Lo que vamos a evaluar es eso. Bien, entonces ustedes vienen y se ponen algún template acá como para que les quede un poquito más lindo. O sea, yo podría abrir Visual Studio. ¿No? Yo podría venir acá y no sé. Vamos a copiarnos todo el index del home, por ejemplo. Vamos a ponerlo por aquí. Voy a hacer lo mismo. Le voy a sacar algunas cositas que están un poco de más, como esto. Bien. Voy a sacar estos scripts nefastos que están ahí. Bien. Y ahora si yo vuelvo a correr esto. Ah, no, esos son los cursos que quiero hacer. Nada, ahí ya cambió la visualización.
¿sí? Fíjense que en la visualización ustedes pueden poner links a otras vistas, como lo que yo tengo acá, y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, cosas que son importantes. Ustedes a una ruta siempre le van a mandar, perdón, ustedes cuando hacen una petición a un servidor, hay algunas veces en las cuales le van a mandar información al servidor, ya sea que estén utilizando un método de tipo POST para poder mandar info y, por ejemplo, crear un evento, crear una solicitud, o mandar información propia suya porque quieren obtener un recurso suyo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver este caso de por acá. ¿Hay algo que les llame la atención en esta ruta? Esta que está acá, que dice mis préstamos. Yo acá tendría que obtener los préstamos, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero acá a mí lo que me falta es, vamos a ponerlo en comentarios. Lo que me falta es ir a la BD y buscar los préstamos para mandarlos a la vista, ¿sí? Ahora, antes de hacer esto, ¿qué me falta? ¿Qué creen que me falta acá? Validar el cliente. Claro, ir a buscar los préstamos del cliente a la BD. ¿De qué cliente? Yo necesito mandarle una información, ¿no? Yo necesito cuando haga el request, necesito decirle, bueno, del cliente tal, ¿sí? Eso yo lo tengo que especificar. Tengo dos formas de hacerlo. Lo puedo especificar en la ruta misma o lo puedo mandar como información no visible. Normalmente cuando se manda información no visible es cuando estamos haciendo un post, porque es mucha información, porque yo estoy completando un formulario y estoy poniendo un montón de datos y no tendría sentido que todos esos datos se visualicen en la URL. O por ejemplo, si yo quiero que esos datos no viajen a través de la URL, sino que viajen a través del paquete que se manda vía HTTP. Y después están los casos en donde yo acá lo que quiero es simplemente decir, bueno, tráeme del préstamo mis préstamos barra 1, donde ese 1 es mi ID, por ejemplo, digamos, ¿no? O le voy a pasar un código, 1027, 1023, o le voy a pasar, yo qué sé, mi nombre, mi apellido, sería raro mi apellido porque tendría que haber más gente con mi apellido, ¿no? Pero yo puedo pasar dentro de la ruta información que sea la ruta e información que sea dinámica, ¿sí? Información que se corresponda con un código, con un valor. Lo único que tenemos que hacer es venir acá y cambiar la estructura que nosotros tenemos del getMapping para preparar algunos valores que sean fijos y algunos valores que sean dinámicos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Acá, por ejemplo, en degree, no, acá en persona, perdón. Acá en persona, fíjense que yo estoy mandando, este está bueno, que yo estoy mandando un getMapping sobre una ruta y después el resto de la ruta la estoy escribiendo entre llaves. Esta también, ¿sí? Esta también estoy escribiendo entre llaves. Esta es la clase donde ustedes tienen un ejemplo completito de todas las cosas que podrían llegar a ser, ¿sí? Este es un ABM de personas. Así que cualquier cosa que quieran hacer, alta, baja, modificación, lo van a tener acá con ejemplos de las rutas. Fíjense que simplemente lo que yo tengo que hacer es, vamos a cerrar todos los otros así no nos confunde, decir, bueno, le voy a agregar un valor más, pero ese valor va a ser dinámico. ID. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero mandar un código, le voy a poner código. Ese es el nombre de la variable, ¿sí? Y después lo que tengo que hacer es especificar acá que a mí me va a llegar un parámetro, pero de este parámetro que me va a llegar, que yo lo voy a tomar de la ruta, ¿sí? Eso lo voy a hacer con pathVariable. Y de esta manera yo voy a indicar que mi parámetro ID yo lo voy a cargar a partir del path variable que yo tenga en la ruta que se llame de esta forma, ¿sí? Cabe aclarar, no es necesario que esto sea igual que esto. Acá yo podría poner el ID del cliente, por ejemplo. Y entonces acá yo voy a tener que poner el ID del cliente. De esta manera, si yo sigo cargando con valores dinámicos, le voy a poner el nombre que quiera y lo voy a poder asociar a parámetros específicos, ¿sí? Entonces ahora lo que yo voy a poder hacer es,
Cada vez que diga mis préstamos barra algún número, este número yo lo voy a mapear dentro de mi método como una variable en particular. ¿Me siguieron hasta ahí? Profe, no podemos tomar el usuario logado. Logueado. Sí, podemos tomar el usuario logueado, pero les quiero mostrar esto. De hecho, sería lo más lógico ahora que lo pienso. Pero, ¿cómo es? Pero les quiero mostrar cómo mandar valores dinámicos en las rutas. Por eso, más que nada. Otra vez, otra vez. Bien, vamos otra vez. Acá si yo quiero decir los préstamos de un cliente, necesito de alguna manera, cuando yo estoy haciendo el request al servidor, decir de qué cliente. Supongas, lo más lógico sería hacer lo que dijo la compañera, no me acuerdo quién, lo que dijo Bárbara, pero imagínense que, bueno, que acá yo soy un administrador del banco y quiero ir chusmeando, no sé, los préstamos que pidieron distintos tipos de clientes. Cada vez que yo acceda a barra mis préstamos, yo necesito además decirle, bueno, de qué cliente en cuestión. Yo necesito mandarle al servidor esa información. ¿Sí? Es como cuando desde el test ustedes le mandaban una información a la capa de negocio, a la capa de ABM, decir, che, tráeme esto, pero de esta persona. Es lo mismo, ¿sí? Entonces acá lo que nosotros vamos a decir es, barra préstamo, barra mis préstamos, y acá yo le voy a pasar un ID. Le puedo pasar 1, 2, 3, le puedo pasar el número que yo quiera, y este número, por ejemplo, podría ser el ID del usuario, el ID del cliente. Ahora, ¿cómo voy a tomar este valor como un parámetro dentro de mi código, perdón, dentro de mi código Java? Lo que yo voy a hacer es poner la parte que va a ser fija de la ruta y la parte que va a ser dinámica de la ruta. La parte que va a ser dinámica de la ruta, yo la voy a poner entre llaves y después lo que voy a decir es, en mi método, como parámetro, ¿sí? Acá yo quiero recibir el ID del cliente, pero el ID del cliente me está llegando en la ruta. Entonces voy a decir que voy a tomar una variable del path, o sea, básicamente una variable que viene en la ruta, que esté relacionado con la clave, el ID del cliente. En este caso yo le puse esto por ponerle algo. Entonces, ¿qué va a hacer Spring? Lo que va a decir es, listo, este préstamo, este método, necesita cargar un valor en esta variable de acá, en esta int ID. ¿Qué valor le va a cargar? Bueno, le va a cargar un valor que va a venir de manera dinámica en el path. ¿Cuál de todos? El que tenga esta clave. Listo, entonces va a venir a la ruta y se va a fijar cuál es la posición en la cual está esta clave. Yo esta clave la identifico porque la pongo entre llaves. ¿Sí? Entonces acá si yo tengo mis préstamos barra esta clave, cuando yo voy a la ruta y diga mis préstamos barra 1, ese 1 es lo que se va a cargar acá de manera dinámica y por ende es el valor que va a tomar este atributo que me llega por parámetro. ¿Sí? De esa manera yo le puedo ir mandando información a la vista. Claro, tal cual. Ahí como lo que pasó José. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros tenemos una ruta dinámica. Acá lo que nosotros vamos a hacer es tomar este valor y con este valor ahora sí podemos ir a buscar a la BD los préstamos del cliente con ID igual a ID, siendo este ID que me está llegando acá como parámetro. Vamos a poner ID cliente. Con ID cliente igual a ID, que sería este que me llega como parámetro. A su vez, yo tendría que tener una manera de, bueno, cuando busco esta información, meterla en la vista. ¿Sí? Porque si yo me traigo un número de la ruta para ir a consultar cosas en la base de datos, después esas cosas yo las quiero mandar a la vista. Para eso, o sea, genero la vista en función, claro, tal cual. O sea, la vista es siempre la misma, solo que vos varías un poco la información con la que vos vas a ir cargando. Fíjense acá,
cómo nosotros, por ejemplo, podemos ir agregando objetos de esta manera. Es súper simple. Vamos a hacerlo así. Ah, yo lo tenía acá, no me di cuenta. Este objeto que yo creé acá, Model and View, tiene la posibilidad de que al Model and View yo le agregue objetos. O sea, a la vista que yo voy a estar creando y que utilizo para hacer la redirección, yo le puedo agregar objetos. Le puedo poner la clave que yo quiera, por ejemplo, el ID que saqué de la ruta. Le estoy poniendo nombres largos para que se den cuenta que son cosas distintas nomás, ¿no? Y acá le puedo pasar el ID. De esa misma forma, cuando yo busco los préstamos, yo podría decir algo muy similar a préstamos. Y acá, bueno, obtener a través del repositorio, yo decía préstamos del cliente, suponiendo que esto es un listado con los préstamos que yo traje de la base de datos. Así que con el método addObject yo voy a agregar objetos en mi vista, ¿sí? Súper fácil. Y después, dentro de la vista en cuestión, fíjense que yo simplemente lo que tengo que hacer para hacer referencia a un objeto es utilizar los modificadores de TimeLive, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a utilizar TimeLive como motor para trabajar con las vistas? Bueno, lo que nos permite TimeLive es que nosotros podamos obtener código de Java que se agrega desde nuestros controladores y meterlo adentro de las vistas. Para eso tenemos X cantidad de cosas que nosotros podemos hacer. Ustedes podrían ir a TimeLive, ver todos los tipos de cosas que podríamos ir agregando, ¿sí? Tienen posibilidades de hacer iteraciones, tienen posibilidades de agregar texto plano, tienen posibilidades de hacer un if-else en una vista, por ejemplo. No es tan recomendable, pero podrían. Entonces, no sé, supónganse que yo quiero hacer esto, vengo acá, acá. Y lo que yo voy a decir, ¿cuál era mi vista? Esta de por acá. Eh, un cachito. Vamos a pegar esto acá también. Y en lugar de tener esto, sí, en lugar de tener esto, acá yo voy a poner simplemente un div. Podría sacarle todo más fácil. No, no. Div lo voy a sacar. Quería todas esas vistas de ejemplo que les puse por ahí. Acá le voy a poner un div, donde acá simplemente voy a decir cliente es igual a, y acá yo le podría agregar ese código que me copié. Otra vez me mandó a los cursos gratuitos de AWS. Y acá podría decir, por ejemplo, no sé, vamos a decir que esto es un P, va a ser un th text. La sensación es que no estoy usando bien SP, pero no importa. Lo que importa es que acá, ahora cualquier cosa lo arreglamos. Si alguien no entiende lo que estoy haciendo, ahora le pegamos un repasadito, ¿sí? Acá vamos a venir y vamos a poner esto por acá. Entonces, ahora si yo refresco, tengo que volver a levantar el servidor, me volví loco. Bien, mientras levanta el servidor vamos a tratar de entender qué es lo que estoy poniendo por acá, ¿sí? Básicamente, ya tenemos que este controlador resuelve esta ruta principal. Adentro tiene métodos que resuelven rutas parciales. Tenemos este método que resuelve la ruta parcial de tipo get, mis préstamos y un componente variable. Ese componente variable yo lo voy a cargar a través de pathVariable ¿cómo es? En esta variable que me llega como parámetro. De esta manera yo utilizo esto para, nada, buscar cosas en la base de datos y demás.
Y a su vez yo puedo inyectar dentro de la vista objetos o atributos utilizando el objeto de Model and View, donde yo cargo cuál es la vista siguiente a la que voy a redireccionar, y tomando el método addObject para ponerle una key dentro de la vista y un valor, que es el valor que va a mostrar esta key. Dentro de la vista, yo simplemente tengo que ver cuáles son los parámetros de TimeLift que tengo que utilizar para poder mostrar distintos tipos de objetos dentro de mi vista. Ustedes podrían usar, por ejemplo, texto plano usando th2.text y haciendo referencia a la key en cuestión, utilizando numeral y entre llaves poner el nombre de la key. Esto podría ser también un objeto, ¿sí? Por ejemplo, cliente, punto, yo qué sé, préstamo, punto, número del préstamo, por ejemplo. Y también lo que podrían hacer son iteradores. Por ejemplo, podrían decir th2.each para decir que por cada uno de los elementos que esté en esta lista, yo identifico que es una, acá yo tendría que mandar una lista, escribime una barra de th. La diferencia que tengo entre texto plano y los objetos de tipo lista es que el texto plano va a venir con un numeral y los de lista van a venir con un simbolito, un signo peso, perdón. Entonces, por cada una de, esto funciona como si fuera un for each común. Por cada uno de los elementos de esta lista yo tengo este objeto parcial y adentro nuevamente tengo que utilizar el signo pesos porque estoy accediendo a cada uno de los objetos de esta lista de acá. Y así como voy, nada, trabajando un poco el tema de los elementos, ¿sí? Bien, vamos a ver un poco cómo me quedó esto. Me voy a tener que loguear. Opa. Ahí me lo tomó mal. ¿Por qué me ponen use? Ah, yo les avisé que podía ser que me lo tome mal igual. ¿No le puse el mismo nombre? Ahora lo arreglo, pero al margen de ese errorcito de por ahí, ¿alguna duda? Porque esto normalmente confunde un montón. ¿Duda? ¿No es por lo del TH dos puntos? Ya que creo que sería la etiqueta donde se encuentra. ¿Puede ser? Yo mucha info de golpe, lo sé. Por eso lo dividimos en dos clases. Es más, de última hacemos una tercera clase después. ¿Sí? No se preocupen. Imagínense que para lo del parcial ya vimos todo, así que las clases que nos quedan son solo de consultas de Spring. José, decime. Esa parte donde mostrás cómo poner las variables en el HTML. Sí, ¿Podés repetirlo? Pues no sí, vi sí, sí, bien sí, de sí, dónde ahora, venía. sí, ahora lo repito, ahora lo repito. Bien, vamos a mostrar un ejemplo más completito. Y de paso trato de buscar qué es lo que me pasó. Fíjense que acá en Person, por ejemplo, a ver algún ejemplo un poco más completo. Vamos en este, a ver. No los quiero marear mucho, pero acá, por ejemplo, yo tengo este tema de... acá yo estoy creando una tabla de personas, así que a esta vista yo estoy devolviendo un listado de tipo persona. Ese listado yo lo puedo iterar y por cada uno de los objetos de tipo persona se va a crear este componente que tenemos acá, el tr. Por cada uno de los objetos, a su vez, yo voy a crear un objeto auxiliar que se llama persona y dentro de, span, acá está, esta es la que tendría que haber usado. Y dentro de cada uno de los elementos yo voy a decir un th text para poder hacer referencia al, ¿cómo se dice? Al, al atributo en cuestión. Ahora igual podríamos replicarlo tranquilamente. Entonces, desde acá, lo que yo voy a hacer en realidad es algo así. Vamos a hacer una lista también, así hacemos un ejemplo completito. Vamos a hacer, por ejemplo, acá. Yo no tengo el objeto, no tengo el objeto préstamo.
Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, vamos a crear un objeto préstamo para que sea bien entendible. Vamos a crear acá un objeto préstamo. Préstamo. Este objeto préstamo va a tener un public int número préstamo. Por ejemplo, lo voy a hacer bien simple, ¿sí? Vamos a hacer los get y los set. Vamos a hacer el constructor. Para ver que estoy concentrado. Mi gatita me... Lo más concentrado estoy me viene a molestar. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá también, así les dejo un ejemplo un poco más tangible, es list préstamo es igual a new. Y obviamente después ustedes lo traen desde la base de datos cargado y demás. Préstamo, de hecho podríamos seguir este mismo ejemplo después. No. ¿Cómo te detesto? No me está tomando nada. No me acuerdo cuál era. Tengo un problema en el IDE. No me acuerdo cuál era la referencia a list. ¿Alguien tiene la referencia a list por ahí? Porque no me la está tomando y no la recuerdo de memoria. Me está sugiriendo crear ArrayList, lo cual no tiene ningún sentido. Era java.util. ¿Alguien lo tiene ahí? ¿Alguien que tenga abierto el Eclipse? Gracias. Eso pasa cuando te volvés súper dependiente. Bien, y ahora sí, import ArrayList. Bien, y ahora vamos a poner préstamo por acá. Haciendo algo raro a mi IDE, ¿no? Ahora sí me tomó el colorcito, antes no me lo tomaba. A ver si me toma esto. Me hice crearla. La tengo que crear acá. Por lo menos ese package si lo tengo a mano. Import. Punto. Préstamo. Ahí lo entendió. Bien. Y acá en préstamo vamos a crear a mano algunos objetitos de tipo préstamo. Add new préstamo. Y bueno, vamos a pasarle algunos números. Sí, acá yo estoy creando algunos préstamos. Súper básico esto, ¿no? Solo tiene un número, pero como para que vean un poco cómo funciona. Entonces, a la vista, yo podría pasarle objetos unívocos o podría pasarle objetos que sean listados de información. Vamos a hacer algo más simple, ID, préstamo. Y dentro de mi vista, lo que yo podría hacer es utilizar el span, tal cual lo tengo por aquí, así. Ah, ya me lo había copiado. Y decir, bueno, voy a trabajar acá con el ID. Y también lo que podría hacer es agregar una tabla para que dentro de esa tabla yo muestre X cantidad de información. Por ejemplo, acá yo simplemente lo que voy a querer mostrar es, vamos a poner acá algo fijo, tipo Gustavo, y acá sí, vamos a poner algo fijo, dije, como por ejemplo Gustavo, y acá lo que vamos a poner es person. No, esto es préstamos. Yo acá estoy poniendo el nombre
del objeto que estoy mandando a la vista. ¿Sí? Estos son objetos que yo mando a la vista. Entonces después con TimeLeaf yo los puedo utilizar y cuando los utilizo puedo acceder a su información. Si esta lista tiene objetos de tipo préstamo, con THEach yo lo puedo iterar y por cada uno de los objetos me va a duplicar esto, ¿sí? Es como si yo hiciera esto de X cantidad de veces, para construir una tabla, por ejemplo, ¿no? Perdón, ¿no es el ID en vez de name? No sé qué le puse, a ver, le puse número préstamo. No lo presto. Sí. Pero bien, me gustó que hagas esa pregunta, significa que más o menos se está entendiendo ya. Bien, vamos a volver a correr esto y así como ustedes van a poder pasar la información de a uno o información de formato de lista y quizás armar tablas o estructuras un poco más complejas, digamos, ¿no? Después dentro de mi proyecto tienen un montón de ejemplos, así que eso igualmente no se preocupen. Profe, no sé si después lo explicás, pero entiendo que después es desde un formulario que vos mandás el ID, suponete en un input. Sí, por ejemplo, si ustedes se vienen a mi proyecto y se van acá a Crude Person, acá tienen un form súper simple donde yo estoy listando personas, puedo acceder a una y ver su información en particular, la puedo editar y ponerle Gustavo H, por ejemplo, y ahí lo cambié, o puedo venir acá y borrarla, o puedo venir acá y tener un formulario para crear una nueva, le pongo una fecha de nacimiento, tiene un ejemplo para todo, ¿sí? En el Crude Person tiene un ejemplo para todo como para hacer el recorrido completito. Y yo vengo acá, ahora fíjense que, por ejemplo, ¿no? Ese 1 que yo tengo ahí, si yo entro a verlo, ese 1 que me puso en ese span, ese valor que yo tengo ahí, es el valor que yo le estoy mandando a la vista. O sea que si yo acá le pongo SRA, me va a poner ese número. Si yo acá le pongo GUS, va a fallar porque es un int. Ah, qué astuto. Me va a poner siempre ese número. Acá yo podría poner un número o una ID que haga referencia al cliente, por ejemplo, el cliente 1109. Yo podría incluso traerme clientes de la base de datos y mostrar su nombre acá. Y fíjense que yo estoy armando una tabla de manera dinámica, ¿no? Estos valores que tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, son los valores que yo cargué dentro del objeto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Yo le mandé un listado de objetos de tipo préstamo y después de la vista yo itero esto y por cada uno de los objetos de tipo P puedo acceder a sus atributos. Entonces, de esta manera simple, ustedes le mandan objetos a la vista y pueden acceder a información de objetos de a uno y si tienen un listado, pueden iterar el listado, por ejemplo. ¿Se entendió, más o menos? O sea, tienen un ejemplo completito con el CRUD ese de Person, pero quería hacer algo más o menos de cero como para que lo vean. Yo no soy muy fan de importar todo el paquete de una, pero entiendo que no sé si es mala práctica necesariamente. Si no, mi idea no sé qué le pasa. ¿Se entendió? Bien, bien, perfecto. Ok, con eso hasta acá estamos. Y la semana que viene lo que vamos a agregar es lo que nos está faltando, que es básicamente ese objeto préstamo, lo vamos a mapear a una tabla en la base de datos. No es necesario el script, eso lo hace solo Hibernate con una librería. Vamos a ir a buscar la información, la vamos a traer, vamos a cargar el objeto y así es como lo vamos a visualizar después, ¿sí? Lo que me gustaría que hagan es que se clonen mi repositorio, que agreguen un controller cualquiera de lo que ustedes quieran y que traten de hacer por lo menos 2 rutas para poder mandar información a la vista y que esa información se refleje, ¿sí? Repito, ustedes tienen un ejemplo completo en el controller de persona, ¿sí? Acá tienen cómo crear las rutas, cómo mandarles información, las distintas variables que pueden llegar a tener, cómo mandarles esa información y dentro de las vistas tienen cómo manipular un poco esa información, ¿sí? Después vamos a ver que también se pueden crear links, se pueden crear X cantidad de cosas, ¿sí? Pero por lo menos por ahora
dejemos hasta acá, así no se queman. Me gustaría que traten de levantar el proyecto, de correrlo y de crear un controller, lo mismo que hicimos hoy, un controller que resuelva 2 rutas, que le puedan mandar un número y un listadito de objetos. Lo mismo que hicimos hoy. ¿Sí? Y la semana que viene continuamos. Con este tema de que se movió el parcial, bueno, el día que tenemos, el día que íbamos a tener el parcial, de última seguimos practicando y demás. ¿Alguna duda? Sí, a ver qué versión tengo. Eso está en el POM. Creo que la 4. Tendría que ser la que está por default. A ver, otra vez. Pasa que son cursos gratuitos de Amazon, no puedo perder ese link. Era Start Spring. Spring Initializer. No, con que le pongas la última y le digas Maven, ya te toma la versión que corresponda, no hay problema. De última, trata de tener la última actualizada, la última versión instalada en la compu. De tarea entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, o sea, traten de hacer lo mismo que hicimos hoy en clase, porque me interesa que sepan cómo manejar los controllers, que les manden información, que esa información la tomen, que la manden en una vista, lo mismo que hicimos acá de manera dinámica, ¿sí? Que puedan replicar esto. Si se animan a hacer algo un poquito más avanzado, chusmeando lo que tenemos en el ABM de persona, fantástico, pero bueno, como les falta la capa de ABM, se van a quedar medios cortos, digamos, ¿no? En la guía dice todo lo que... Sí, sí, en la documentación, si ustedes la siguen paso a paso, van a crear el mismo proyecto que está en GitHub, tipo paso a paso. Es súper extensa, pero bueno, es como un training de Spring. Repito, ustedes, lo más importante para ustedes viene a partir de acá, de solución. Ahora dice todo lo que tienen que tener y demás. ¿Sí? No, perdón. Bueno, quizás podrían irse un pasito para atrás, acá donde dice preparación del entorno, creo que era. Entorno de trabajo. Pero básicamente son las mismas cosas que ya tienen instaladas. Quizás les falte Maven, pero bueno, lo instalan y es una pavada. Después se mandan acá desde solución, ¿sí? Que está en la página 31 y avanzan tranquilos. Traten de hacer por lo menos un proyecto de prueba. Bien. La semana que viene agregamos la capa de persistencia. No, no lo instalas. Te instalas Maven, o sea, te lo puedes instalar o te podés descargar como un ejecutable y después simplemente usás el ejecutable. Entiendo que funciona de ambas formas, pero es lo mismo. Lo importante es que el proyecto pueda relacionarse con Maven. Este TP tenemos que ver la fecha de entrega. Todo depende de qué tan complejo sea el TP. Porque el TP puede tener 20 casos de uso o 10. No va a ser algo imposible de hacer, queden tranquilo. Hasta ahora nunca nos pasó que haya un grupo que no pueda sacar el TP. Y hemos tenido TPs que parecían simples y después fueron heavy, pero nunca nos pasó que un grupo no pueda sacar el TP. Porque lo que pedimos es relativamente básico. Normalmente las primeras 3 semanas está que se quieren matar hasta que después le agarran la mano a Spring y una vez que le agarran la mano a Spring ya está. Eso es lo que suele pasar. Tal cual, te caes un par de veces y en un momento, sin darte cuenta, estás andando como un campeón. Es lo mismo.
Espero que no se raspen mucho nomás. Lo bueno es que en mi proyecto tienen ejemplo para todo. Incluso cuando quieran agregar autenticación, se fijan cómo agregué yo autenticación, ¡pum!, se lo traen y lo agregan. Esa es un poco la idea del proyecto mío, digamos, ¿no? Que tengan un ejemplo para hacer lo que quieran hacer. Así que nada, si no tienen dudas, estamos. Les agradezco por escucharme. Créanme que no es fácil explicar esto y así remoto incluso más todavía. Yo el mío lo hice con la 304. Me imagino que la 306 no debe tener muchas diferencias. Si fuera 3.1, ahí quizás sí, pero 3.0 no creo. Bueno, eso lo van a hacer más. No, Spring es un framework, porque lo que hace es agregarte un conjunto de librerías que vos podés utilizar dentro del proyecto para trabajar de manera más rápida. El IDE es el entorno de trabajo, que en este caso es Spring Tool Suite. Ustedes podrían utilizar, por ejemplo, VS Code. Bueno, Spring, el líder de Spring, de Spring Tool, es muy parecido a Eclipse, ¿no? Es Eclipse con extensiones, Ah, literalmente. o sea que si bajo plugins desde el mismo Eclipse, capaz que funciona.